El Evangelio que nos trae este domingo Mateo es otra de las parábolas de Jesús, otra de las parábolas del Maestro, donde Él siempre se las arregla para enseñarnos y tomar las enseñanzas de la vida cotidiana, cosa que a nosotros nos quede grabado. Aún a pesar de eso, muchas veces nos cuesta aprender. Dicho sea de paso, también el Maestro tiene, en otra parte del Evangelio, nos dice, aquellos que quieran más, que busquen más, tienen que ir a los pies del Maestro. Para eso tiene que ser discípulo del Maestro. Aquel que tenga la necesidad de más, tiene que ir a los pies del Maestro. Bien, y no, el que no, simplemente se quedará con esta parábola y muchos se preguntarán, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué quiso decir Jesús? Por eso es bueno pedir el don del discernimiento. Pero para eso tenés que ir siempre a los pies del Maestro. Bueno, ustedes acaban de escuchar esta parábola de Jesús, donde un hombre que tiene 2 hijos, a los 2 los envía a trabajar a su viña, al campo. El primero le dice, no iré, pero después recapacita, reflexiona y termina yendo. El segundo dice, sí iré, sí señor, iré, y no va nada. Y la pregunta del Evangelio es, ¿quién de los 2 cumple la voluntad del Padre? Esta es la pregunta central del Evangelio. ¿Quiénes de nosotros cumplimos la voluntad del Padre? Esta es la pregunta central. ¿Quiénes de nosotros cumplimos la voluntad del Padre? Así que rescatamos 2 palabras importantes al comenzar en este Evangelio. La primera es obediencia. Obediencia. ¿Cómo te llevas con la obediencia? Y la segunda es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Vamos a trabajar en esas 2 palabras. Obediencia y voluntad de Dios. Bien, arranquemos con la obediencia. La obediencia tiene al menos 3 caras. Obediencia por fidelidad, obediencia por lealtad y obediencia por servilismo, que ahora vamos a descifrarla y ustedes se van a dar cuenta en qué parte se pueden ubicar, con qué parte se identifican de esta obediencia. Y en primer lugar, si se identifican con la obediencia, precisamente. La lealtad, tanto como la fidelidad, se la ha asociado como sinónimo, y sin embargo son 2 palabras totalmente diferentes, totalmente distintas. Sí, en ambas hay algo en común, que las 2 tienen que ver con que no te van a traicionar. Una persona leal y una persona fiel no te va a traicionar, va a ser justa. La persona leal está más asociada al honor, a la lealtad, iba a decir. La persona leal está más considerada con la crítica. Si se quiere, voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. En un equipo de fútbol, por ejemplo, está el técnico y manda a un jugador al campo de juego y le dice: vos encargate del número 9, del delantero número 9. Pegale, partilo, pero sacalo del campo de juego. Esa persona no tiene que jugar. Eso le dice el técnico a uno de sus jugadores. Bien. El leal, ¿qué es lo que va a hacer? La persona leal inmediatamente va a pensar este mandato. No va a tomar una iniciativa rápida. Lo va a pensar, va a reflexionar. Va a considerar lo que le está mandando esta persona. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Está bien? Reflexiona, por supuesto, dice, esto no es justo, esto es injusto, es antideportivo. La otra persona, aunque sea mi rival, es un ser humano, es un jugador como yo. No está bien que lo haga. Es muy probable que termine desobedeciendo esa orden, porque está criticando, hace una autocrítica de esa orden. Y, es más, es leal justamente porque está poniendo en juego su propio equipo, la institución. Entonces considera, sabe discernir qué está bien y qué está mal, y en función de eso puede obedecer o no. Es leal a sus principios, es leal a su ética, es leal a su moral. Entonces esa es la diferencia con el de la fidelidad. El que es fiel, la obediencia por fidelidad, es muy probable que tal vez no esté de acuerdo con lo que le mandó. De hecho, si tiene un poquito de moral va a decir, esto no está bien, pero es muy probable que termine obedeciendo. Y termine obedeciendo tal vez por respeto, pero no por lealtad. Porque si es leal a sus principios, no va a obedecer esta orden. Y está el tercero, que a este tercero del civilismo que se le llama, que se le considera como un vicio a la obediencia, por exceso, un vicio por exceso a la obediencia, donde no critica, no cuestiona, no analiza, simplemente va y lo hace. Está bien, está mal, paga las consecuencias, no importa, él va y lo hace. Entonces son 3 caras de la obediencia. Pero es importante destacar, y porque en esto el Evangelio que nos trae este domingo, el que da la orden es el Padre. Y en este caso se refiere al Padre Dios. Dios no te va a mandar a hacer nada que no sea justo. Todo lo que Dios te ordena
siempre es justo y bueno, como todo lo que le obedece a Dios es justo y bueno. Me estaba acordando de una leyenda que encontré por ahí del astrónomo Arago, o Aragón, no sé cómo se pronuncia. En Francia dio una disertación acerca de un eclipse que iba a ocurrir. Y él dice que la luna, en conjunción con el sol, la Tierra iba a ser oculta por la luz del astro rey. A tal día, a tal hora, a tal minuto, a tal segundo, estos tres astros iban de alguna manera a obedecer no el pronóstico extendido, no el pronóstico de la ciencia, sino la ley del universo. Iba a obedecer a Dios. Mirá qué interesante que es esto, porque lo decía, ¿quién lo decía? Alguien que está ligado a la ciencia, alguien que está ligado a la astronomía, alguien que está ligado a la física, decía a tal hora, a tal día, a tal hora, a tal segundo, a tal instante, todo le obedece a Dios. Sin embargo, terminaba la disertación, solo el hombre es capaz de no obedecer a Dios. Así que hacete esta pregunta: ¿cómo te llevas con la obediencia? ¿Qué tal estás con la obediencia al Padre? Y ahora vamos a pasar a la voluntad del Padre, que está muy ligada a la obediencia. Vamos a pasar a ver qué se entiende por voluntad de Dios. ¿Qué entendemos por voluntad de Dios? Si uno busca inmediatamente cuál es la voluntad de Dios, se va a encontrar, creo, con lo primero que nos encontramos es con la tabla de Moisés, los mandamientos. Los mandamientos es mandar a hacer tal o cual cosa. Mandamientos, las tablas de los mandamientos de la ley. Bien, ¿cuál es el concepto que tenemos nosotros de los mandamientos? A veces tenemos un concepto medio negativo por ahí, porque en algunos casos son prohibiciones. Y cuando nos prohíben algo, no nos gusta. Seamos sinceros. Cuando nos prohíben algo, a nadie le gusta que te prohíban tal o cual cosa, aunque sea malo. Pero en nuestra mente es como que rechaza que te prohíban algo. Y ese es un concepto equivocado, porque tenemos que saber discernir, vuelvo a repetir, discernir lo que está bien y lo que está mal. Y para eso muchas veces en algunas cosas o en muchas cosas tenemos que rechazar justamente lo que está mal. Para eso están justamente las tablas de los mandamientos. En Mateo 7 escuchamos de la voz del Maestro, dicen: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán al reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre. Y en Juan 6 leemos del Maestro: la voluntad del Padre es que el que cree en mí tenga vida eterna. Yo soy el Hijo de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esa es la voluntad de mi Padre. Ahí está todo. La obediencia, la voluntad del Padre es creer en Jesucristo. Si uno cree en Jesús, le va a terminar obedeciendo. Y ahí están las dos palabras asociadas. Creer en Jesús, la voluntad del Padre. Seguirlo, obedecerle, ahí está la obediencia. Están las dos palabras que van de la mano, obediencia y voluntad del Padre. Ahora, tenemos que preguntarnos si somos lo suficiente humildes como para saber captar lo que nos dice el Maestro. Me estaba acordando de María cuando en las bodas de Caná le dijo a todos, a los que estaban ahí: hagan lo que Él les dice, hagan lo que Él les dice. Y María, no solamente madre del Maestro, madre de la humanidad, es la primera que obedeció. Es más, hay una frase de San Irineo donde dice: lo que Eva perdió, lo que Eva desechó por desobediencia, María lo salvó por obediencia. Hasta la próxima reflexión.